Hola a todos nuestros artistas, gestores y creadores culturales. Quiero invitarlos, contarles que desde aquí, desde la Secretaría de Cultura, con nuestro equipo de trabajo, hemos diseñado un espacio para ustedes, un espacio de diálogo cultural, un espacio en el cual va a haber una transferencia metodológica por algo que ustedes me han pedido y me han solicitado, la formación de públicos en medio del COVID. Quiero contarles que vamos a tener la oportunidad de compartir con 4 profesionales en las cuales estarán contándole a través de sus experiencias, casos exitosos y ejemplos para el desarrollo de la formación de públicos en medio de COVID, para que ustedes puedan crear sus proyectos culturales, para que puedan participar en la convocatoria de estímulos relacionados con la formación de públicos. Quiero decirles que van a contar con un moderador, un artista en la cual estará a través de él canalizando todas las inquietudes que ustedes tengan. Aprovechen esta oportunidad. Quiero darles la bienvenida a todos para que sigamos en este proceso, en este Congreso de Formación de Públicos. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este primer Congreso Virtual en Formación de Públicos, una iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán y la Secretaría de Cultura del Valle en cabeza de la doctora Leira Ramírez Godoy, con el apoyo de la Red de Monitores Culturales del Valle del Cauca y de Recrea Valle. Yo soy Marcos Gómez, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en este tercer espacio educativo en nuestro primer Congreso Virtual de Formación de Públicos, con este importante componente académico. Y hoy tenemos un invitado de lujo, como nuestros invitados anteriores, y a este le vamos a sacar el máximo provecho posible porque es una persona que tiene una vasta experiencia y además está completamente al día con todo lo que tiene que ver con el tema de nuestro Congreso. Se trata del maestro Raúl Niño Bernal. Él es restaurador de bienes muebles con un diploma en gerencia y gestión cultural. Es magíster en estudios políticos y doctorado en ciencias políticas. Actualmente es el director del Departamento de Estética de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es catedrático en la Universidad del Rosario en la especialización de Gerencia y Gestión Cultural. En su labor investigativa ha estado vinculado con el grupo Estética, Nuevas Tecnologías y Habilidad, con énfasis y habilidad clasificado en la categoría A1 en MinCiencias del Ministerio de Ciencias. Trabaja en los temas de arte, ciencia y tecnología, con énfasis en los temas disruptivos o de ruptura y en los cambios en los campos de frontera. Con estos temas ha sido ponente en congresos internacionales en Madrid, España, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santa María en Brasil, y además igualmente ha hecho ponencias en París, Uruguay, Chile, Cuba, entre otros. Una de las recientes publicaciones del maestro Niño Bernal en calidad de coautor es el libro Ecopolítica de los paisajes artificiales. Tiene múltiples publicaciones en el campo de la estética y los procesos creativos. Realizó la conferencia titulada Metodologías de la Ciencia de la Creación en el marco del 5º Seminario de Artes Digitales, un congreso relacionado a la ciencia y la tecnología que se realizó en el circuito Libertad en Belo Horizonte en abril del 2019. Ha sido ponente en el Festival Internacional de la Imagen de Manizales, obteniendo reconocimientos especiales por los temas expuestos. En su labor educativa se desempeña como director de tesis de doctorado y posgrado e igualmente en niveles de maestría y especialización. Asesora planes de desarrollo cultural para entidades públicas y privadas en diferentes regiones del país. Este es nuestro invitado de lujo hoy, el maestro Raúl Niño Bernal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la presentación, Marcos, y ante todo, pues mis agradecimientos a la Secretaría de Cultura del Valle por esta invitación, a todos los que han hecho posible este encuentro virtual y a todos los asistentes que están escuchando esta reflexión. Pues en el tema que ha anunciado Marcos, yo voy a tratar de explorar
¿cómo son esos escenarios disruptivos, esos escenarios de ruptura o esos escenarios de cambio que tienen que ver hoy en día con el tema de la cultura y las artes? Y justamente por la pandemia del COVID-19 estamos un poco atafagados y yo creo que hay mucha imprecisión, hay visiones un poco apocalípticas en el tema y pues lo que sí es cierto es que hay indiscutiblemente un tema de pobreza que nos preocupa a todos y especialmente hacia los campos creativos. Entonces vamos a tratar de ilustrar un poco cómo se formarían públicos, pero también en qué campos tenemos que estar dispuestos a transformar y a cambiar todo el escenario de la gestión cultural de aquí en adelante. Así Entonces, es, maestro. Nuestro congreso es un espacio de transferencias metodológicas con énfasis en estudio de casos y compartir de experiencias exitosas. Y buscamos la posibilidad de encontrarnos con nuestra audiencia y entender que siempre es posible crear nuevos públicos. Por lo que abordaremos el tema desde 4 miradas diferentes en competencias y realidades y en contextos distintos. Y hoy, pues, llega la tercera mirada, que es la suya. Iniciamos con la pregunta número 1, que es, ¿qué es y qué no es la formación de públicos para usted, maestro Niño Bernal? pues, si nos pasamos a la diapositiva número 3, yo había expuesto como algunas ideas para que pudiéramos pensar cómo los públicos hoy en día se forman a partir, por ejemplo, de relaciones importantes con las tecnologías. Entonces, lo primero que habría que hacer es que es necesario pensar a nivel empático, a nivel de la empatía y formar un campo muy importante de interactores. Hoy en día, pues todos los jóvenes que los hemos clasificado como en la generación Gen Z tienen esa posibilidad. Lo mismo, crear redes de públicos, porque a mí me parece que las redes insertan un poco todas las condiciones favorables que tiene la sociedad hoy a escala planetaria o a escala global. Y lo mismo también hacer una especie de conectografía a partir de muchos campos creativos y sobre todo tener como propuesta la diversidad como una manera de mirar, porque es que a veces cuando se mira monotemáticamente todo, no reconocemos ni la diversidad cultural ni la diversidad biológica y eso ha sido como uno de los escollos importantes que tenemos. Lo otro que me parece importante es mirar que en esa heterogeneidad tenemos la posibilidad de innovar justamente en muchos campos, como decía un autor hace tiempos, es que innovar significa crear nuevamente, hacer desde nuevo. No, innovar no significa cambiar ni transformar algo. Innovar significa pensar algo nuevo. Y ese algo nuevo implica de alguna manera volver a pensar desde conceptos, desde procesos, algo que de alguna manera tenemos que ir formando y en nuestro conjunto, y es que debemos enriquecer cognitivamente el espacio de nuestro pensamiento en toda la sociedad en conjunto porque si algo nos ha hecho ver esta pandemia es que también tenemos pobreza mental en muchas cosas y desconocemos muchos conceptos que hoy en día serían prioritarios. Sí, señor. A partir de este concepto de lo que podría llegar a ser la formación de públicos, que definitivamente no es formación de públicos de acuerdo a este concepto, maestro. Mira, en la siguiente diapositiva tengo una breve explicación de lo que significa no sería el proceso de formar públicos. Uno es pensar que la sociedad hay que verla en masa. Creo que una de las posibilidades que tienen las políticas públicas y especialmente las políticas culturales es pensar no en la homogeneidad como tal, sino que justamente eso es lo que no construye públicos. Cuando uno piensa que la gente o cualquier producto cultural, cualquier creación, tiene que hacerse masivamente y de manera homogénea. Yo creo que en eso pues tenemos que ir filtrando y haciendo como unas excepciones. Lo mismo, pensar que el público es conformista, eso no forma costumbres de ver novedades en el campo de la cultura o pensar de manera determinista y lineal,
como ocurre en la mayoría de las políticas públicas, que se piensan de arriba para abajo y es como muy rígido el esquema, ¿no? Solamente se piensa estructuralmente en algunas cosas, pero no se piensa en la posibilidad, por ejemplo, de un ecosistema de innovación o de un ecosistema de creación, y eso hace que justamente tengamos que pensar en perspectivas mucho más amplias, como es la no linealidad o las no políticas, y pensar que solamente la cultura eh, está en lo común y en lo tradicional, ¿no? Yo creo que la cultura forma públicos a partir de esquemas mucho más amplios. Entonces no se forman públicos cuando el foco solamente está centrado en esos dos elementos, en lo tradicional y en lo común. Así es. Durante el desarrollo de nuestro conversatorio, queremos recordarle a los asistentes, tenemos tenemos una caja de opiniones, de mensajes para que cualquier persona que tenga una pregunta o una inquietud pueda realizarla, y al final de nuestra charla con el maestro Niño Bernal vamos a tener una sesión en donde vamos a poder abordar todas estas inquietudes y todas estas preguntas de nuestro público. De la misma manera, quiero recordarles la importancia de inscribirse en esta caja de comentarios para que reciban su certificado de asistencia a esta importante charla. Maestro, otra de las preguntas que debemos abordar es cómo podríamos desarrollar una estrategia de formación de público que trascienda en este momento histórico que nos aqueja. Bueno, yo creo que lo primero y de manera colectiva tenemos que pensar en formular planes de desarrollo tecnológico o planes tecnológicos culturales. Creo que ese ha sido como uno de las falencias que tenemos hoy en día. No tenemos planes tecnológicos culturales en nuestros planes de desarrollo, y sería una estrategia puntual que habría que empezar a construir. La otra es empezar a hacer procesos interactivos con las comunicaciones y con las tecnologías y volverlas bienes comunes. Eleanor Armstrong hizo una reflexión de cómo pensar en los bienes comunes desde lo público. Y me parece que el libro de ella, que es sobre el gobierno de los bienes comunes, eh, hoy amerita ampliaciones. Por ejemplo, pensar que un bien común es el oxígeno, pensar que un bien común puede ser el conocimiento, es una cosa importante. Lo otro es que tenemos que ampliarnos en relaciones de la sinestesia, la manera de sentir, la manera de empezar a comprender. Y justamente este medio computacional nos hace pensar en una nueva situación que es la sinapsis bioelectrónica. Lo que uno está imaginando en el cerebro lo puede transformar también en el computador. El computador tiene un lenguaje absolutamente maravilloso, matemático, algorítmico, para poder ampliar esa sinapsis a nivel bioelectrónico. Y una estrategia clave para estos momentos muy difíciles donde nos vamos a empobrecer muchos es pensar en otro estadio importante de la economía colaborativa, que consiste en colaborar, como su nombre lo indica, y no en acaparar, sino que significa es colaborar. Y yo puedo colaborar con conocimientos, con saberes, puedo colaborar de muchas maneras, y en eso estamos llamados todos a pensar. Y quisiera ponderar un elemento conceptual que desarrolla Rossi Braidotti acerca de los principios ecofilosóficos. Yo creo que esos principios los estamos todos en la obligación de desarrollarlos y pensarlos de manera adecuada, porque pues no están escritos como a la manera de valores, ni están pensados de una manera moralista, sino que están pensados justamente a partir de lo que significa hoy en día la sostenibilidad y de aquello que deba ser imprescindible de aquí en adelante. Entonces, ese principio ecofilosófico lo tenemos que definir cada uno de nosotros, y pues lo tenemos que proyectar en las generaciones contemporáneas, si uno tiene el papel de educador o tiene también el papel, por ejemplo, en una dirección de artes o de casas de cultura o de secretarías de cultura. Y a mí me parece que como estrategia importante también sería muy interesante pensar en la formación de públicos, que el tema de las artes contemporáneas tenga un buen conocimiento, porque
ha habido artes y expresiones contemporáneas que ni siquiera se conocen. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante para enriquecer el umbral de los creadores que están en nuestro medio a nivel local. Y precisamente en esta pandemia y en este confinamiento en el que estamos, maestro, ¿cómo sería, cómo considera usted que muchos artistas que vienen trabajando desde hace muchos años, nuestros maestros adultos, cómo hacer para que ellos se reinventen? Porque es que hay muchos de ellos que no tienen conocimientos de conectividad y han vivido toda su vida de la cultura y del arte y en este momento pues tienen prácticamente las puertas casi que cerradas. Claro, esta es una dificultad fuerte, no solamente a nivel local, sino a nivel de muchas comunidades en el país y en el mundo. Creo que la ruralidad, por ejemplo, ha sido una de las comunidades más ajenas a esto. Pero también dentro de nuestras ciudades tenemos barrios periféricos donde hay niños, hay jóvenes, hay personas que no han podido acceder a esto. Por eso yo planteaba anteriormente que una estrategia importante sería empezar a desarrollar planes tecnológicos culturales, que Sí. sería obviamente para pensar en la inclusión, pensar en la interconectividad y pensar en el alcance de sistemas que logren tener una cobertura amplia a la población. El otro punto que me parece importante, que está acá en la diapositiva, es pensar en el Producto Interno Oculto, distinto al Producto Interno Bruto que habíamos conversado, porque a mí me parece que la cultura arroja un conjunto de informaciones que van a ser supremamente claves, por ejemplo, para el Big Data cultural y en general para el Big Data, porque nosotros tenemos una información no estructurada, pero valiosa. Esa información en volumen es supremamente útil en el sentido de mostrar cómo se puede esa información no estructurada volverse después estructurada y que sea útil para generar bienes y servicios culturales. Entonces, esta expresión del Producto Interno Oculto fue dos colegas desde hace unos años, que fue Winston Licona y Rodrigo Vélez en la Universidad del Rosario, pero que no siguieron con la idea, pero a mí me parece que y esa fue una publicación que se hizo hacia el año 2007 y me parece que hay que seguir trabajando y darle epistemología, cuerpo a esa teoría porque seguramente nos va a llevar a enlazarnos a temas que van a ser supremamente importantes. Por ejemplo, la computación hoy en día tiene las posibilidades de expresar el software, el webware y el hardware. Tres elementos que son supremamente importantes. El webware, pues es la forma líquida, el proceso húmedo que tenemos de compartir empáticamente relaciones con el cerebro húmedo nuestro, pero también con el cerebro de la computación. El software, pues hay cualquier cantidad de softwares para creación. Yo en lo que tengo aquí en mi memoria son más de 10.000 softwares con posibilidades para usarse, algunos en su gran mayoría libres. Y el hardware, pues obviamente necesita desarrollar una estructura fuerte en las máquinas, en los equipos, para que vayamos a tener posibilidades de compatibilidad. Entonces, en lo que hay que reconfigurar y es que en el planeta no estamos preparados para este momento del confinamiento, entonces estamos usando simultáneamente la red a escala planetaria. Y esa red pues muestra ya insuficiencias, en algunos casos se nos caen las llamadas o se cortan las videoconferencias. Y está surgiendo de manera contemporánea un tipo de economía que es la economía del ingreso básico, que se llama UBI. Está tomando mucha fuerza ese sistema de economía, que es una economía, dijéramos, basada en ingresos básicos que los debe asumir el Estado. Desafortunadamente, para la cultura, para la ciencia, para la educación, tuvimos una tendencia de ser como un Estado cantinero. Digo Estado cantinero en el sentido de que lo que se tomaba y se bebía, se fumaba la gente, se financiaba la educación, la salud, el deporte. Y eso pues trajo consecuencias funestas al día de hoy.
Entonces lo que tenemos es que revertir como esa idea y dejar de ser como la cenicienta de los presupuestos, porque eso ocurre. Ayer alguna persona de nuestro público precisamente tocaba ese tema y preguntaba cómo hacer para que la cultura deje de ser la niña que vive en el patio de la casa. Exacto. Sí, no, yo Aquí creo hay una que pregunta interesante, maestro. Dice, cuando realiza formación de públicos donde cada día reinventamos, ¿qué se puede hacer para perder el miedo de llegar a más público cuando siempre existen estas barreras? sí, yo creo que, por ejemplo, en unos procesos un poco duros que nos han comunicado en estos días, ha sido, por ejemplo, el temor a la pérdida fiscal del Producto Interno Bruto, donde nos enmarcaron como en una economía de mercado, en una economía dura, donde la minería, pues, justamente empezaba a ser como lo prioritario. Yo creo que el público empieza a tener sentido y la formación de públicos cuando empecemos a tener respaldos importantes y que la cultura, las artes no sean la niña del patio o la cenicienta, sino que empiecen a ser prioridades. En esta época de confinamiento, prioridad comer, prioridad la salud, prioridad este tipo de videoconferencias, tener acceso a las artes, a la cultura de manera virtual. Desafortunadamente las tenemos que ver en dispositivos porque no tuvimos la oportunidad de tener acceso al espacio público, pero yo creo que cuando tengamos oportunidad de estar de una manera un poco más social, guardando las distancias y seguramente que vamos a pensar ya no como se pensó el ágora de los griegos, sino que justamente vamos a tener que pensar en espacios con otras condiciones, con tensegridades, con elementos que le den mejor calidad a las condiciones de la sociedad. Y eso tiene que ser el afuera, ¿no? Y justamente uno ya no puede pensar en el apeñuscamiento ni de las salas concertadas, ni muchas cosas que se propusieron en las leyes, pensando que todo iba a ser masivo y que tenía que volverse un asunto de mercado. Se hablaba de que el sector cultural eh, también hace parte del sector productivo de nuestro país y no sencillamente del sector social. Sí, indiscutiblemente yo creo que eh, la cultura ha contribuido fuertemente y contribuye fuertemente a que el esquema productivo de la economía, de lo que se llama el Producto Interno Bruto, tenga posibilidades de incrementarse con los campos culturales y con los campos artísticos en general. Pues yo creo que y yo hice una clasificación, pues para centrarnos como en varias cosas y ahí viene como la perspectiva de pensar filosóficamente en las disrupciones que tiene la cultura. Pues voy a centrarme en la idea del siglo XX, que fue como el inicio, cuando en las últimas décadas del siglo XX ya se empezaron a encontrar, por ejemplo, transiciones hacia las ciencias sociales y, dijéramos, empezamos a tener como perspectivas hacia las ciencias revolucionarias. Pero en el siglo XXI empezamos a tener, por ejemplo, sistemas maquínicos, robóticos y un conjunto de nuevos elementos hasta entrar a las tecnologías convergentes que en los últimos 5 años vienen sonando de manera fuerte. Entre esos, por ejemplo, entre esas tecnologías están las nanoinfobiotecnologías Cogno, que corresponden a una sigla bastante contemporánea donde se planifica todo a partir de esas nanobioinfotecnologías de la información para transformar el ámbito social y el ámbito cognitivo. Vemos que esto dentro de la academia uno se encuentra como este tipo de conceptos, pero si uno va a la calle, al sector público, encuentra que todavía estamos en las TICs, una invención, por ejemplo, del siglo XX de Silicon Valley hacia finales de los años 80 del siglo XX. Y no hemos entrado a esta sombrilla de las nanobioinfotecnologías cogno de la sociedad. Eso significa que tenemos que planear por ahí, tenemos que transformar. Me emocionó mucho en días pasados que vi una convocatoria de MinCiencias
donde por fin se colocaba esta sigla y dije, uy, entramos al siglo XXI de manera rápida, pero todavía estamos mirando lo duro, lo grueso. Está todavía en la industria, en la ingeniería, en la robótica, de los sectores duros, y no hemos entrado a pensar, por ejemplo, en la necesidad social. Sí, yo creo que es necesario pensar, por ejemplo, por qué las relaciones exobiológicas son importantes. Esta videoconferencia y muchas llamadas del celular, por ejemplo, son gracias a eso. Es que el satélite que repite la señal, el código que uno tiene, va en fracciones de segundo por ondas cuánticas al espacio y vuelve. O sea, que la llamada no es face to face, sino que la llamada es a partir, por ejemplo, de esas relaciones exobiológicas. Y a partir de eso, pues hemos empezado a encontrar relaciones, por ejemplo, como las denominó Rossi Braidotti, acerca del poshumanismo. El poshumanismo es una fase en la cual nosotros, pues no es que vayamos a desaparecer como humanos, sino tenemos que ser mejores seres humanos y colocar como perspectivas incluyentes, por ejemplo, con las tecnologías, con los espacios maquínicos, con las relaciones interespecies que nos rodean a nosotros. Entonces, en este cuadro, pues está explicado eso. En el siguiente cuadro, pues si me pasa la diapositiva, yo tendría la posibilidad de contarles, por ejemplo, por qué es necesario transformarnos. Desde hace un tiempo ha habido una clasificación importante sobre las generaciones. Por ejemplo, la generación Gen Z, que es una generación poco conocida dentro del ámbito antropológico, sociológico, pero que hoy en día sería como un escenario prioritario de pensar cómo en la formación de públicos podemos pensar en este tipo de generación. A escala del planeta hay más de 3.000 millones de habitantes Gen Z. Quiere decir que el público está en el grueso de una población emergente, de una población que tiene las posibilidades, por ejemplo, de ser emprendedor y todo. Discúlpeme, maestro, esta generación Gen Z son los que nacieron a partir de qué año. Dijéramos que a partir, por ejemplo, de los años 70 tendríamos una posibilidad de entender, pero normalmente hoy esa generación Gen Z tiene 24, 23 años y quiere decir que nacieron hacia finales del siglo pasado, por ahí hacia los años 94, 95, 98 y hasta nuestros días tendríamos esa presencia fuerte de generación Gen Z. En España, pues tienen un número ya determinado a nivel de censos de lo que significa esa generación. Y, por ejemplo, esa generación es la generación que está siendo la generación de nosotros que somos millennials, ¿sí? Los que tenemos 40 años o más, pues tenemos la posibilidad de tener esos hijos Gen Z, que es lo que se denominó también la generación Y. Y luego está otra generación un poco más grande, que son la generación X, y por último, la generación Baby Boomers, que serían nuestros abuelos, ¿no? Sí. Yo estoy en la generación X. Ah, qué bien. A propósito de este tema de las generaciones y de cómo el desarrollo de la cultura y cómo el desarrollo también de las tecnologías a través de las cuales se comparte la cultura, hay una pregunta bien interesante que dice que hay una realidad porque se creía que eran los jóvenes los que serían los grandes públicos porque nacieron con la tecnología. Pero no, curiosamente solo saben usar Facebook, Instagram y TikTok. Y en esta realidad, ¿cómo enfrentar la formación de estos públicos jóvenes desde la virtualidad? Porque realmente están enfrascados solamente en las redes sociales. Sí, yo veo que, por ejemplo, estas generaciones jóvenes, bueno, que nacen con la tecnología y nacen justamente con el chip de poder encontrar como este tipo de tendencias, necesariamente necesitan una formación cognitiva. Yo creo que las nanobioinfotecnologías Cogno van a fijar mucho el proceso cognitivo. En eso se tiene que ocupar mucho la educación para poder dar cuenta
esa transformación. En este cuadro que está aquí en la presentación, pues justamente está como la perspectiva de pensar. En el anterior, yo hice como una línea del tiempo de proyectar el foco hacia la generación Gen Z. No quiere decir que las otras que están mucho más pequeñas, pues no importen, sí importan. Lo que pasa es que el foco grueso, porque es como la generación que está presente, como es la generación en la cual se va a soportar la economía, se van a soportar los procesos productivos, pues tenemos que centrarnos un poco en ellos. Hay una pregunta interesante acá que también tiene mucho que ver con esto, porque es que usted nos ha abierto la cabeza de una forma en donde nosotros no hemos pensado en esto. Y precisamente ahora nuestro público pregunta de cómo puede un artista o un gestor cultural realizar una segmentación efectiva de estas audiencias sin conocimientos especializados en el mercado, porque todo cambió. No, es que yo creo que la tendencia a mirar es eso. Justamente nosotros no tenemos en este momento estudios demográficos que nos digan cuántos jóvenes tenemos, cuántos somos de la generación Y o cuántos somos de la generación X o cuántos somos baby boomers. Yo creo que un estudio cultural importante que habría que acometer es justamente el estudio demográfico para ese tipo de generaciones y pensar, por ejemplo, en este escenario de las tecnologías emergentes, porque ahorita se nos viene de manera arrasadora el tema de la industria 4.0. La industria 4.0 es una cosa que ya está entre nosotros. Aquí en Bogotá hace un par de años se hizo un congreso de la industria 4.0 Sí. y se mostraron una serie de cambios y de fenómenos que ya se venían anunciando desde Hannover en el año 2011, donde se venía discutiendo el mismo concepto de economía y se venían discutiendo como los principales cambios hacia el Internet de las cosas, hacia la ciberseguridad. Y pues nosotros Era nos fuimos. Colombia 4.0 se llama Sí. Ujú. Bueno. Entonces, yo creo que una cosa importante que podríamos pensar es que, por ejemplo, en estas tecnologías emergentes, es necesario pensar en estos nuevos instrumentos y la pregunta que hacen los públicos hoy en día es cómo podemos implementar eso. Yo creo que con las viejas herramientas que tenemos en las entidades culturales oficiales, pues ya no es suficiente abordar este tipo de problemas, porque estos son problemas, de pronto aparecen, son problemas que modifican los escenarios y nosotros nos tenemos que reconfinar de otra manera para mirar cómo se puede hacer esto. Creo que un asunto importante es podernos actualizar conceptualmente en teorías que valen la pena. Nos concentramos a veces en cosas infructuosas en niveles de mercado y yo creo que ya, por ejemplo, la metodología del marco lógico que la usan mucho en las entidades oficiales, pues es prácticamente insuficiente para pensar una nueva emergencia. Yo, por ejemplo, preguntaría si conocemos algo de las metodologías heurísticas, de las metodologías relacionales que tienen que ver con la creación. Pues poco sabemos de eso. Yo, en los encuentros internacionales que he tenido, sé que la gente trabaja mucho ya otras metodologías distintas a la cualitativa o a la cuantitativa o al marco lógico. Vemos que eso es demasiado instrumental para pensar un problema tan serio como, por ejemplo, el calentamiento global. Sí, que sería una cosa importante para pensar, o esta pandemia del COVID-19. Maestro, ¿cómo puede un artista o un gestor cultural ser uso o podemos, porque usted hablaba ahorita que habían gran cantidad de softwares que se pueden utilizar precisamente, ¿cómo podríamos, en dónde podríamos encontrarlos? ¿Dónde podríamos investigar para buscarlos, para encontrarlos y poder hacer uso de toda esa tecnología que está ahí esperando por todos los creadores que obviamente pues se actualizarían inmediatamente con el uso de todos estos softwares? Sí, por ejemplo, bueno, hay un camino importante, es que
a través del Google, que lo sabe todo, uno le pregunta a Google y Sí, inmediatamente le salen cantidad de informaciones. sí, Eh, en los dispositivos, por ejemplo, de Apple, está Siri. Uno le pregunta a esos dispositivos algorítmicos sobre algo. Por ejemplo, yo le pregunto a Siri eh, sobre niveles de economía, la economía marrón, o cuál es la temperatura de Cali o de Bogotá, y inmediatamente ella le arroja a uno 3.000 datos al segundo. Por lo que está ocurriendo con estos softwares y que cada día salen, primero se encuentran en la red muchos. Lo sí, segundo, me parece que es importante uno arriesgar, como dice Nassim Taleb, en este gráfico donde todo comienza, este gráfico se lee de abajo hacia arriba, donde sí, tú, el término tú, o sea, yo y tú, estamos comprometidos en seguir arriba hasta proteger el ecosistema. Y yo lo sí, que le he agregado a esa pirámide invertida es el término de la flecha del tiempo y de los gradientes. La flecha del tiempo para imaginar una cosa que fue ideada por Ilya Prigozhin en su momento y que de alguna manera trataba de entender cómo el tiempo no era reversible. O sea, el tiempo de atrás ya no es posible tenerlo ahora, ni en el futuro. Hay que pensar inteligentemente en el futuro de una manera distinta. Entonces, Nassim Taleb plantea la necesidad de pensar, por ejemplo, en multiescalas, en procesos del biocentrismo. Y los gradientes, que en este caso serían, pues los de la cultura, necesitan procesos híbridos, procesos biológicos, pero también tecnológicos, y un proceso de pensar, por ejemplo, ya no en el desarrollo, sino en el biodesarrollo, que tiene una connotación distinta a tener esa producción que nos enseñó la primera revolución industrial donde todo tenía que estar encadenado. Yo creo que el biodesarrollo lo primero que hace es mirar como el paradigma de la vida en conjunto. Nosotros somos una especie más en el planeta. mm, Viéramos, la biomasa del planeta la constituye el 97% las plantas y el 3% restante lo disputamos eh, la especie humana con las bacterias y los virus. Y nuestra especie, pues, tiene dos facultades. Una, o de ser muy creativa, pero la otra también de ser muy destructiva y lo demostramos. Si mm, acidificamos los mares, tenemos sí. plásticos en nuestro cuerpo, contaminamos y usamos energías completamente destructivas. Y en estos tiempos se ha dejado muy en claro que lo único que realmente es que no es necesario en el planeta como los humanos. O sea, todo lo demás sí, y nosotros estamos en otro lado. O sea, si nos acabamos mañana no va a pasar nada raro y el planeta va a seguir su camino muy seguramente mucho mejor. Inclusive hay algunos documentales sobre este tema. Esa formación de públicos en la vida contemporánea eh, ha cambiado mucho, maestro, y precisamente la utilización de tanta tecnología podría de cierta manera ser una ventaja para las nuevas generaciones. Sí, yo veo dos cosas. Una es que, por ejemplo, el uso de las tecnologías le permite a uno ampliaciones importantes. Cuando uno está frente a un computador, tiene la posibilidad de ampliarse cognitivamente y uno se puede encontrar con el mundo desde el computador, desde un Sí, dispositivo. Distinto a si uno se para al frente y ve físicamente algo, pues no encuentra sino una limitación con lo físico. Pero justamente ahí está como la clave de pensar en campos ecológicos, en niveles de prácticas. Por ejemplo, el papel que tiene hoy en día la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, de colocarnos como en una perspectiva distinta. Entonces yo creo que los públicos van a ser, se van a formar de manera mucho más cualificada de aquí en adelante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la generación Gen Z porque la mayoría de los jóvenes en el mundo tienen unas costumbres completamente distintas. Son vegetarianos, sí, tienen la capacidad de simultaneidad. Por ejemplo, tienen
la opción de ver 5 cosas a la vez y de todas Sí. dan razón. ¿Qué Entonces diferencia yo, a nuestra generación? Que nuestra generación decían, yo soy sí, hombre, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y era claro, una ¿no? facultad exclusiva de las mujeres. Se enreda uno con más de una variable. No, pero yo creo que pues hay que darle mucho sentido hoy en día a esta emergencia de los jóvenes y de los artistas. No quiere decir que uno, porque tenga cierta edad o que esté en una generación u otra, no tenga posibilidades de acceder a estos recursos tecnológicos. Claro que sí. Hay que Lo que actualizarse. Maestro, hay una pregunta que hacen aquí y me disculpo con usted por interrumpirlo, pero es importante porque nuestro público solicita que por favor profundice un poquito más sobre el concepto de la tecnología 4.0. Bueno, mire, la tecnología 4.0 tiene la posibilidad de pensar primero que todas estas conexiones a través de la industria 4.0 va a ampliarse. Pues ya no solamente tenemos bytes, sino tenemos femtobytes y toda una serie de nuevas velocidades que justamente estas tecnologías colocan. Lo otro que hace la industria 4.0 es volver a pensar, por ejemplo, en las biofactorías. Las biofactorías son como especies de viveros con los cuales se le va a dar mucha utilidad a entender lo que significa el entorno natural o biológico. Nosotros tenemos cantidad de algas bioluminiscentes, tenemos algas diatomeas, algas fotosintéticas que le permiten a uno encontrar alternativas, por ejemplo, para energías limpias. Y en eso, pues la industria 4.0 favorece. Lo otro es que la industria 4.0 va a facilitar, por ejemplo, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas donde uno se va a poder conectar a elementos que no son usuales. Por eso hoy en día la habitabilidad de la vivienda, por ejemplo, tiene que estar pensada con materiales inteligentes. Nosotros vivimos rodeados incluso de materiales inocuos, porque pensamos que eso era, ¿no? Un buen cemento, un buen estuco, pero no es suficiente. Hoy en día hay materiales inteligentes, hay acero bioinformado y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es, Se está fabricando la ropa últimamente, se habla sí, de inteligentes. sí, por ejemplo, yo creo que es importante pasar a un estadio importante que además, por ejemplo, lo han desarrollado las ecologías de manera contemporánea. Sí, por Sí, ejemplo, Ernest Haeckel en 1866 hizo el primer concepto de ecología. Y yo, pues de manera curiosa, me he puesto a indagar y al día de hoy tenemos más de 40 conceptos de ecología ampliamente desarrollados. Vemos en este pequeño cuadro, eh, sí. signifique unas, por ejemplo, la ecología de los no humanos de Bruno Latour, que empezó a darle como una relevancia política a lo no humano, al plancton del mar, a los árboles, y le dio un estatus para que tuviéramos portavoces y dimensiones políticas en los congresos de Naciones Unidas y que había grupos, fundaciones, corporaciones que velaban Sí. por ello. Lo mismo las ecologías transgénicas que desarrolló Eduardo Kac a nivel artístico. Pues dijéramos, la transgénesis ha sido un proceso que desde hace muchos siglos, millones de años, lo vienen haciendo las bacterias, las algas, ellas hacen transgénesis. Entonces, en un experimento que hizo Eduardo Kac acerca de Bunny, la conejita verde fluorescente, pues generó una pregunta: si nosotros éramos capaces de vivir o de aceptar la extrañeza y la otredad de manera diferente. Entonces, claro, una conejita que se vuelve verde al acercarse a un bombillo, pues Claro. nos genera extrañeza. Pero justamente esa es la transgénesis, lo mismo, la bioluminiscencia hoy enfoca campos promisorios de pensar la luz. O esa ecología de las prácticas de las cuales está hablando Donna Haraway, donde las prácticas no es el acto de hacer, sino es pensar bien. En esta época, pues del COVID-19 tenemos que pensar bien en qué nos vamos a ocupar, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser como los ámbitos del futuro, cómo tenemos que reconfigurar el tema de la gestión cultural
y cómo, por ejemplo, en un ángulo importante, Rossi Braidotti nos coloca la perspectiva del poshumanismo como una posibilidad de ser excepcionales y mejores. Como lo decía anteriormente, no es que vayamos a desaparecer como humanos, sino que justamente el poshumanismo nos pone en una relación importante con máquinas, con dispositivos y para reconocer la diversidad biológica también de otros que son poderosos. Por ejemplo, el COVID es un virus que nosotros ni siquiera vimos, pero nos confinó a todos en el planeta. Totalmente. Y vamos para allá, o sea, estamos más cerca de precisamente del poshumanismo de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo sería el proceso de introspección y reflexión en torno a las artes y al patrimonio en un medio tan vertiginoso y saturado tecnológicamente de contenidos consumistas, maestro? Mira, yo creo que necesitamos hacer apertura. Si me pasas la siguiente diapositiva, en este cuadro yo tengo una clasificación sobre las diferentes disrupciones que ha tenido el arte. Seguramente no estamos familiarizados ni con el arte del silicio, ni con el arte nanotecnológico, con los Sí. procesos de la realidad aumentada, con las artes electrónicas y con los sistemas de inteligencia colectiva y demás. Entonces yo creo que alrededor de estos temas, pues resulta muy importante hacernos preguntas. Por ejemplo, cómo hacer que las artes y este proceso de formación de públicos en galerías, en museos, pues tenga la opción de promover públicos. Porque, claro, en la medida que uno va a innovar en los campos creativos, en los campos artísticos, seguramente se va a encontrar con estas tendencias que van a ser supremamente útiles para darle como una diversidad y hacer también un reto, como en la gráfica de la pirámide de Nassim Taleb estaba expuesto, hay que arriesgarse. Hoy tenemos que arriesgar y transformar el riesgo en oportunidades, en cambios. Y ese riesgo, pues seguramente lo tenemos que asumir, por ejemplo, en las escuelas de formación de artes. Sí, yo, por ejemplo, todavía veo que se enseñan bellas artes y que muchos currículos están ligados a, a la formación de bellas artes. Entonces yo creo que las bellas artes, pues es necesario reflexionar sobre el concepto de bellas artes porque para unos serán bellas, para otros no. Pero estamos siendo un poco excluyentes cuando vemos que en esta breve clasificación ya hay unas artes completamente distintas que no están en nuestro medio y que seguramente necesitamos artistas dentro de este ámbito de las tecnologías para que se formen en estos ámbitos que Llama seguramente mucho la van a dar atención. éxitos. Sí, llama mucho la atención el tema de las artes electrónicas y estas nuevas nuevas oportunidades también y de cómo estas nuevas generaciones pues se expresan artísticamente de una forma muy diferente. Y precisamente las artes electrónicas ya hacen parte de lo más reciente, ¿no? Sí, total. Y yo creo que con las artes electrónicas, además, no solamente existe la posibilidad de presentar una nueva estética de los campos creativos en la pintura o en las especies, sino que en la música se expresan cantidad de elementos muy creativos a nivel electrónico. Sonidos nuevos. Para una generación como la Baby Boomers, por ejemplo, la Sí. música electrónica pues no cuaja porque no estamos acostumbrados a esos sonidos, pero si uno analiza, por ejemplo, el infrasonido de la naturaleza, que es parte de su estructura biológica para evolucionar en los ecosistemas, pues justamente muchos de esos sonidos son parte también de lo que hoy en los códigos de las músicas electrónicas se dan. Y lo mismo en las artes electrónicas, uno puede ver que puede simular, que puede generar mundos virtuales, mundos inmersivos, y que eso solamente se da porque tenemos acceso a esa posibilidad de la creación electrónica en el arte. En estas tablas, pues yo coloqué una serie de convergencias que son como unos Sí. escenarios posibles para la formación de públicos y sería como los elementos a pensar. Estas tablas yo creo que se pueden combinar, se pueden
no son tan lineales como las puse yo acá, pero sencillamente por efectos pedagógicos de hacer como Sí, una exposición, yo los coloqué, pero a mí me gustaría, por ejemplo, pensar el ámbito de las políticas públicas. Las políticas públicas desde lo no lineal, eh, pues corresponde a una manera de mirar lo no estructurado que está en la creación. La creación aparece de manera disruptiva, abierta, es rizomática en conjunto. Lo mismo, asumir las incertidumbres. Yo creo que siempre pensamos en las certezas de todo, en la eficacia, en la eficiencia, en lo correcto de la campana de Gauss. La campana de Gauss nos mostró una cantidad de mentiras que empezaron a aflorar. Sí, por ejemplo, lo políticamente correcto de las estadísticas del empleo, del crecimiento de la economía mostraba unos porcentajes un poco inciertos, pero eran políticamente correctos y se transmitían. Y así simultáneamente yo creo que tenemos que ir pensando en herramientas y posibilidades un poco más transversales. Por ejemplo, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué tanto conocimiento tenemos del Big Data cultural en el medio artístico, en el medio cultural? Si no, pues hay que formar y hacer talleres sobre ese tema. Pensar, por ejemplo, en el proceso metodológico de metodologías abiertas, como lo mencionaba yo anteriormente. ¿Cuántos artistas o gestores culturales sabemos de las metodologías heurísticas, de las hiperheurísticas y de las metaheurísticas? Pues sabemos muy poco, o de las lógicas no clásicas. Yo, por ejemplo, creo que parte de un proceso interesante de insertarse uno con estas metodologías abiertas sería, por ejemplo, pensar en las lógicas para consistentes, en las lógicas de la fantasía, porque nos acostumbramos como a pensar en la lógica racional que Aristóteles nos metió hace unos cuantos siglos y ya, pensamos unidireccionalmente sobre ese tema. sí, y qué interesante todo en esta gráfica, cómo usted va acomodando todo y habla de transiciones tecnológicas y de transformaciones en la economía y de la economía de la colaboración. Importante esa parte de la economía de la colaboración también cuando tanto artista en este momento está buscando la manera de mostrar y compartir sus bienes culturales eh, cuando las herramientas, al no haber un público físicamente presente, podría ser una barrera para ellos, ¿no? Sí, yo creo que uno a través de estos medios digitales o virtuales puede uno hacer como otro tipo de economía. Por ejemplo, la economía colaborativa pues es uno de los ángulos importantes para poder situar cómo podemos salir, por ejemplo, de estas fases un poco angustiantes que tenemos por el proceso de la pandemia. Sí, yo creo que todos necesitamos comer, trabajar, necesitamos recursos, pero ya no creo que solamente sea el dinero el que sea en esta época. Desafortunadamente, los enfoques consumistas y cooptativos de la economía nos llevaron a depender de un solo sistema, pero el sistema colaborativo implica que tengamos otros sistemas a la luz del día para poder encontrar alternativas salientes. Por ejemplo, la relación con las máquinas inteligentes, máquinas que piensan, como los Claro. computadores, o exponer procesos interactivos. Por eso a mí se me hace muy importante hoy en día hacer y formular planes tecnológicos de la cultura donde tengamos acceso a estos elementos y poder encontrarnos en otras relaciones interesantes, por ejemplo, con especies que aparentemente creemos que no estaríamos en contacto, pero a nivel nanotecnológico, microbiológico, seguramente que sí los podemos encontrar ese tipo de relaciones. Ustedes no se imaginan la importancia que tiene el ADN, por ejemplo, Claro. para todos estos procesos culturales.
Maestro, hay una pregunta que queremos hacer y es acerca ya en la parte final de su intervención y es eh, que nos cuente acerca de esos casos exitosos de formación de público en lo que usted ha tenido parte importante a partir de, pues, de su experiencia y después de tanto estudio y tanto conocimiento que ha venido adquiriendo durante todo el desarrollo de su carrera. Casos exitosos de formación de públicos que podamos compartir con precisamente con todos los asistentes a nuestro congreso. Yo creo que un caso exitoso ha sido la posibilidad que tiene el arte en las redes. Una cosa interesante. Es Sí, un arte que se despliega formidablemente a través de las redes tecnológicas, a través de la computación, y es una clave. Yo tenía el ejemplo, si pasas un poquito más adelante, el ejemplo de una obra de Krista Sommerer y Laurent Mignonneau que yo la pude observar hace algunos años en París. Y es justamente una vitrina con una serie de pantallas. eh, Más adelantico está. Eh, esas imágenes, por ejemplo, eran bastante importantes porque la siguiente, más adelantico, esta, por ejemplo, del arte biotecnológico que desarrollaron estos artistas, Krista Sommerer y Laurent Mignonneau, pues son conocidas y son vistas y formaron públicos no solamente para ir a las galerías donde se exponía, sino también nosotros las vemos fácilmente en la red. Uno busca la artista Krista Sommerer Laurent Mignonneau, ella es artista y Laurent Mignonneau es un programador ingeniero de software. Entonces se juntaron y hacen este tipo de especies que son completamente artificiales. Se reproducen con solo mirarlas. Cuando uno está como espectador en la galería y las ve, ellas evolucionan y progresan. Y eso es lo que un poco lo tenemos que hacer hoy en día para la formación de públicos. Esa es, por ejemplo, una experiencia bastante exitosa que yo he podido hacer y que la comento constantemente en divulgaciones. Por ejemplo, Juan M. Castro ha sido otro artista que llevó una serie de propuestas novedosas para hacer que, por ejemplo, en galerías se pudieran llevar instalaciones con cianobacterias. Ese es otro ejemplo exitoso y Juan M. Castro es un artista colombiano que vive en Australia, pero que ha logrado hacer, por ejemplo, todo un proceso de formación de públicos, no solamente a nivel local, sino a través de las redes. Entonces, yo creo que una estrategia que yo tenía colocada acá en las diapositivas era cómo hacer modelos de gestión, porque creo que la ausencia de muchos proyectos hoy en día es que estamos carentes de saber cómo se hace un modelo de gestión, qué significa hacer un modelo de gestión. Y los modelos de gestión normalmente se hacen a partir de estrategias. Si yo tenía un gráfico que de pronto puede resultarles mucho más ilustrativo mientras, sobre eso. sí, mientras lo encontramos, maestro, mientras lo encontramos, hay una pregunta. Después de haber hablado tanto de nanotecnología, de generaciones, de las nuevas tendencias culturales, uno de uno de nuestros asistentes pregunta, maestro, con tantos avances tecnológicos, a los artesanos, ¿qué nos espera? Miramos que los artesanos hoy en día pueden hacer también una hibridación con todo esto, porque a mí me parece que ya un artesano, un campesino, un indígena, pues no solamente está llamado a hacer hibridación y no puede solamente usar las fibras naturales o vegetales o hacer uso de los recursos, sino que tiene que hibridarse y tiene que de alguna manera entrar y tenemos que entrar en fases educativas a muchos segmentos de la sociedad para pensar en esto, porque el mercado cogió como unas tendencias fuertes de solo pensar que lo artesanal tenía validez. No, pues yo creo que lo artesanal hoy en día sí es importante, pero también tenemos que pensar en los procesos sostenibles. Por eso es importante pensar de manera
amplia y significativa sobre lo que significa hoy en día la ecología. La ecología en sus diferentes ángulos, pues implica ecologías que tengan que ver con el uso de los materiales, ecologías que estén orientadas a la sostenibilidad, porque la palabra sostenibilidad se le puso a todo y se superficializó. Yo diría que la sostenibilidad hoy en día implica compromisos. El rector de la Universidad de los Andes está diciendo, aquello que es sostenible hay que dejarlo, aquello que es insostenible hay que sacarlo para poder cambiar. Y eso me parece importante. Maestro, empezamos ya en esta última 25 minutos que nos quedan de conferencia y agradeciéndole a usted pues su tiempo, el momento de las preguntas y nuestro público tiene muchas cosas que quiere preguntarle. Por ejemplo, aquí nos llega esta pregunta que dice, ¿usted cree que en mediano plazo se pueden llegar a tener redes neuronales artísticas y que las personas aprecien de la misma manera el arte humano frente a esta nueva alternativa? Pues la pregunta sí es interesante, pero tiene como dos escollos. Uno, primero habría que pensar cómo estas redes neuronales se, se amplían para dar cuenta de muchos fenómenos. Una red neuronal hoy en día se utiliza para estudiar, por ejemplo, el ambiente, para estudiar las partículas. Y yo creo que eso es parte también de la condición humana. El arte no solamente tiene que estar presente para poderse apreciar, dijéramos a través de redes se puede distribuir. Existen las minerías de datos, existen las inteligencias de enjambre y nos dan como un tipo de nuevo conocimiento. Y qué interesante sería, por ejemplo, emplear las redes neuronales para promover el conocimiento de muchas artes. Creo que en esa clasificación muy simple que yo hice de estos tipos de artes, si tuviéramos redes neuronales para acercarnos al arte nanotecnológico, al arte biotecnológico y demás, pues sería justamente en una clasificación que yo tenía acá de López del Rincón, donde estaban las gráficas de el bioarte o del arte basado en el carbono, pues se trataba de demostrar justamente la posibilidad que tenemos de combinar esos dos elementos que a veces nos preocupan un poco, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver si sigues más adelante. Ahí, por ejemplo, devuélvete ahí. Mira, estaba, por ejemplo, esta relación importante de las artes, donde empezamos a tener una muy buena clasificación de lo que significaba pensar la relación arte, tecnología y biología. Y empezaron a resultar elementos importantes en la biónica, en el arte computacional y demás. Y pues simultáneamente también en estas clasificaciones que han hecho los artistas y los autores han logrado mostrar esto que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, de poder usar la computación, poder usar las tecnologías. Creemos que eso no es posible, pero sí es posible. Pero no necesariamente entonces el arte debe ser manual, ¿no? Ya No estamos necesariamente. en otra época, ya hemos avanzado y más en estos momentos de confinamiento y en estos momentos de pandemia en donde no podemos ser tan kinestésicos como antes, no podemos acercarnos, no podemos estar en masa acudiendo a ver espectáculos y a ver arte y cultura en general. Definitivamente esta hay que ver que será que estamos más cercanos hacia este arte biológico tecnológico que a nuestro arte ancestral y manual. No, yo creo que ha habido cambios. Es que la experiencia empezó conmigo. Yo cuando me formé como restaurador, a mí me enseñaron a manejar la paleta de colores con los primarios y los secundarios. Y yo hacía combinaciones con el pincel. Y un día asistí por casualidad a un curso de Inferno y Smog. Y una sola combinación daba opciones de 10.000 tonos. Yo dije, no, pues estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo dije, no, pues claro, me voy a ir por el mundo
digital que da cuenta de muchas más opciones de apertura de lo que yo a simple vista con el ojo puedo detectar. Es que hemos sido, dijéramos, un poco engañados en ciertos enfoques. Yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, las geografías o los mapas de Google Earth, se da cuenta que todo lo que es verde en la naturaleza que percibimos verde sale de color fucsia. Es porque la naturaleza es de color fucsia. Y claro, a mí me puede pasar lo de Copérnico, me pueden echar a la hoguera por decir esto, pero el ojo maquínico de los satélites sí ve cómo es. Tenemos que nosotros tenemos un registro biológico desde hace muchos años porque la Claro. Tierra nos organizó así para ver el color verde, pero normalmente los ecosistemas biológicos son de color fucsia y el ojo maquínico lo ve tal como es. Nosotros somos los que estamos un poco perdidos y engañados. James Alguien House, decía, alguien decía inclusive alguna vez que los olores no existen y que han mm, sido creados por el hombre para precisamente hacer un uso de ellos, pero que realmente esos olores, por ejemplo, el olor eh, de, de, eh, de un ambientador es algo que realmente no existe y que es fabricado. Hay otra pregunta que dice aquí, deseo saber si hay algún estudio interdisciplinario que entrecruce los estudios de la recepción, las neurociencias y la ontología de la imagen electrónica y cómo esto moldea los imaginarios sociales y la cultura. sí, hay varios estudios sobre eso. Yo conozco, por ejemplo, los estudios que tienen que ver con la sinestesia y con la áptica, con HIP, áptica, que significa ampliar las sensorialidades. Y lo mismo en la sinestesia. La sinestesia le permite a uno, así como le permite a uno apreciar los elementos tangibles de lo que llamamos la realidad, puede uno encontrar, por ejemplo, las conexiones hacia videojuegos y hacia otros campos cognitivos que tienen que ver con lo computacional. Lo áptico le permite a uno encontrar posibilidades sensoriales interesantes. Por ejemplo, yo conozco en Ciudad de México unos parques que se han hecho con las ápticas. Por ejemplo, una Ujú. persona con discapacidad visual puede montar bicicleta y puede sentir el aire de manera contundente y él puede manejar su bicicleta, puede manejar un vehículo, etcétera. Entonces, hay una serie de sensores que le permiten hoy en día a la gente orientarse y poder hacer como fantasías y lógicas con este tipo de cosas. Y lo mismo está para el oído, para otro tipo de Sí, cosas. precisamente sobre el oído nos escriben y nos dicen que otra experiencia que nos deja la tecnología moderna son los sonidos holofónicos, que es una Sí. experiencia increíble y cada vez estamos más cercano a eso. Sí, yo creo que con todas estas tecnologías, el avance eh, puede ser, por eso yo decía al inicio, lo que tenemos que hacer es que esto se vuelva público, un bien público. Claro, Los bienes tecnológicos tienen que volverse bienes públicos y tienen que volverse a su vez bienes culturales de acceso colectivo de manera mayoritaria para la gente. Yo me imagino, por ejemplo, un país que, como el nuestro, que ha sufrido de guerrillas, pues los niños en la ruralidad nunca han tenido experiencias del cine ni experiencias de esto. Yo me acuerdo mucho de eh, en, en conceptos y en teorías. Y me parece que esa es una clave. Y lo segundo que me parece importante es ir formando generaciones para que se vayan asimilando con esto, porque las generaciones no pueden seguir siendo absortas a un mundo cambiante. Creo que una perspectiva que planteó Yael de Rosney hace algún tiempo sobre las neuronas de la Tierra es que justamente todo esto que hemos inventado a nivel maquínico, de softwares y demás, pues no lo sí, podemos volver basura ni enterrarlo, tenemos que reutilizarlo y tenemos que encontrar toda una perspectiva de lo que significaría una sí. econosfera avanzada, como él la denomina, para que tengamos una simbiosis.
Maestro, es tan importante lo que usted nos acaba de contar. Tuvimos un problema técnico precisamente en la transmisión y queremos, nos pide nuestra audiencia retomar en esta pregunta de cómo podría ser ese lazo colaborativo entre la educación y las artes, por favor. Y entienda que es un tema técnico que se sale de nuestras manos, pero las personas están súper conectadas y quieren no quieren perderse esa última parte de esta pregunta de cómo podría ser ese lazo colaborativo entre la educación y las Mm. artes. Sí, yo si quiere les puedo escribir en un correíto un párrafo sobre eso, pero digamos de manera rápida les puedo decir que puede haber un lazo colaborativo entre la educación y las artes a partir de poder comprender cuáles son, por ejemplo, los ámbitos de creación que podría tener hoy en día la educación, qué es lo fundamental, por ejemplo, que requiere la educación. La educación no necesita memorizar cantidad de información que hoy en día la puede uno consultar fácilmente en una red. La educación necesita centrarse en aspectos sumamente elementales, como el tema de la comida, como por ejemplo es importante hoy en día saber cómo se produce la comida orgánica, cómo puede uno acceder al conocimiento. Sí, yo creo que el conocimiento hoy en día está distribuido y no es como en la época de Diderot. Diderot se metía a su torre de marfil, escribía una enciclopedia y todo el mundo aparecía pensando como Diderot. Hoy en día todos estamos pensando de manera abierta, tenemos múltiples conocimientos y a mí me parece muy importante que la educación aprenda, enseña a los jóvenes desde muy temprano a interesarse por la curiosidad, por los elementos y los fenómenos raros, hacerse preguntas importantes. Entonces las artes también hacen preguntas en sus obras. Yo he visto que la mayoría de exposiciones, por ejemplo, de arte sonoro y demás, pues hacen cuestionamientos y preguntan. La mayoría son bastante críticas con el uso de tecnologías cuando son tecnologías alienantes, pero cuando son tecnologías pensadas para la creación, pues tienen otra opción y eso es lo que tiene que hacer un poco la educación, no centrarnos en posiciones un poco apocalípticas, sino que pensar justamente en la distribución, en el acceso, en la facilidad de poder conocer mucho más nuestros campos de acción. Sí, queremos saludar muy especialmente en este momento, maestro Raúl, con a todas las personas que se han conectado a nivel nacional, porque el Congreso es un Congreso virtual y de cierta manera estamos haciendo, creo que el primer Congreso virtual de formación de públicos que ha existido y eso nos tiene muy contentos también. Y tenemos personas que nos escriben y personas que están conectados con nosotros desde la hermana República del Ecuador. Hay personas que están en el norte del país, en la costa atlántica, centro, sur, más de 20 ciudades del país están conectadas en este momento y tenemos muchas personas que están muy pendientes, sobre todo hacedores culturales, tenemos gran cantidad de creadores, gran cantidad de promotores, gestores, y todas estas personas y nosotros también alrededor de todo el equipo de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, nos encontramos en este momento monitoreando y validando esas impresiones, esas preguntas, esas inquietudes que tiene nuestro público y los hemos venido escuchando durante el último tiempo. La pregunta que nosotros queremos hacer ahora ya para finalizar, que nos quedan estos últimos 10 minutos de transmisión y aprovechar pues y agradecer obviamente su presencia y toda esa alegría con la que ha compartido todos estos conocimientos que de cierta manera a algunos nos abre la mente y a otros nos asusta. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones para nuestro público? ¿Cuáles serían esas recomendaciones especializadas que usted nos puede dar para las personas que en este momento están
buscando nuevas orientaciones, alternativas para el desarrollo de sus bienes culturales y de todos estos productos culturales y sobre todo de cómo vamos a hacer para poderlos compartir, porque en la línea, y lo hablábamos los días anteriores, en la línea, en el orden en el que viene el desmontaje, por llamarlo de alguna manera, del confinamiento, estamos en la última, estamos en el último turno. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted podría darnos? Mire, yo recomendaría en primer lugar que no le tengamos miedo a la tecnología ni a la manera de conocer. Lo segundo es a podernos arriesgar y mirar de manera distinta las oportunidades que esto nos ofrece, porque a mí me parece que nosotros como especie humana estamos dotados de una capacidad creativa increíble. Y lo segundo, tenemos que hacer como una mutualidad importante entre nosotros mismos. Por eso yo pensaba en la economía colaborativa, en la economía de la cooperación, porque entre nosotros existe la posibilidad empática de podernos nutrir con conocimientos, con saberes y con muchas fases que corresponden a la herencia de la vida en conjunto. Entonces a mí me parece muy importante poder eso. Y lo otro también es poder uno acceder a buenos campos de conocimiento. Yo creo que en la medida en que uno haga un buen uso del conocimiento, adquiere estos niveles de comprensión de los fenómenos. Frente a la pandemia, yo creo que hay mucha precipitud y también hay muchas ligerezas frente a eso. Y lo que necesitamos es comprender qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a crear, cuáles son las apuestas para que este confinamiento tenga mejores alternativas. Yo creo que esa propuesta de la economía que distribuye, que es la UBI, pues tiene varias tendencias. Una es pensar, por ejemplo, en un ingreso básico y que lo público se ocupe de eso, porque ya no podemos seguir pensando que lo público es solamente para determinados sectores, es para la sociedad en conjunto. Y yo creo que esa sería una recomendación fuerte que tendría que yo hacer a las autoridades y a la gente que está dominando como los estamentos en este momento de las secretarías de gobierno, de Hacienda, es que necesitamos volver a redistribuir los recursos y sobre todo esos recursos económicos para que podamos hacerle, dejamos paliar un poco la pandemia en el sentido de que si tenemos, por ejemplo, un ingreso básico, todos seguramente podemos salir adelante todos. Uno puede proteger la especie en la medida en que todos colaboremos y todos cooperemos y para eso se necesita empatía, confianza y obviamente aquellos lazos de solidaridad y amor que es propia de la condición humana. Sí, definitivamente. Hay dos preguntas que se me quedaron en el tintero y voy a aprovechar el momento para hacerlas porque nos saludan desde Argentina también. Hay personas que están conectados a nivel internacional. Y hablaban acá arribita sobre el tema de los fractales. Para algunas personas el término no es tan conocido, no es tan claro, sería muy interesante, y porque nos dicen que los fractales son un ejemplo de arte en física y que son visibles computacionalmente. No tocamos ese tema y me disculpo, pero me parece que la pregunta es interesante, sobre todo cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y de cómo debemos actualizarnos también nosotros en el quehacer cultural. Mira, yo creo que el arte fractal es una de las grandes posibilidades. Manuel Mandelbrot, Genoa Mandelbrot, fue uno de los que hizo como énfasis en la teoría de la fractalidad a partir de la iteración. Yo creo que cuando hay elementos que se iteran, especialmente en el arte, tienen la posibilidad de irradiar mucha cosa. Sí, uno puede ver, por ejemplo, una ciudad por encima y ya la ve de manera fractal.
Si uno se sube a un cerro y la ve por encima, pues uno ya no ve ni calles ni carreras, sino que ve una simultaneidad de cosas. Y lo mismo es en los ecosistemas y todo. Entonces las artes, cuando usan el arte fractal para poder dimensionar cosas, nos muestran diferentes miradas y opciones. Y eso es lo que hace la fractalidad, mostrar diferentes opciones. Y obviamente cuando se hacen fractales o se hacen acercamientos a esas relaciones fractales del arte, se encuentran, son muchas posibilidades de mirar. Y lo que hace interesante la fractalidad es justamente mostrar en fragmentos todas esas posibilidades que tenemos de avanzar creativamente. Y el arte pues tiene muchas opciones interesantes para hacer eso. Total. Y es tarea obligada a averiguar y además conocer un poco más de arte fractal. Hay otra pregunta que tenemos acá y desde el día de ayer la estamos guardando para usted precisamente y es la siguiente. ¿Cómo formar públicos en las subculturas alternativas o tribus urbanas que cada vez se hacen más fuertes? Mira, yo creo que las ciudades justamente han ido conformando una esencia importante. Entonces las subculturas y las tribus urbanas que están presentes forman públicos en la medida en que logren expresar esos códigos ocultos que tienen las ciudades. Entonces los creadores de esas subculturas pues han entendido lenguajes, han entendido prácticas, han entendido situaciones que solamente se viven en la calle. Y yo creo que no es un espacio cerrado en este momento. Yo creo que las subculturas pueden generar eso. Y los espacios públicos que seguramente vamos a tener adelante van a poder que estos creadores de estas subculturas formen lenguajes y que sean muy interesantes. Yo he visto, por ejemplo, los lenguajes del hip hop, performance de colectivos que se encargan de mirar particularidades de ese mundo urbano que está ahí y que solamente los que están en esos escenarios pues pueden mostrar. ¿Cómo se forma un público? Pues los públicos se forman en la medida en que haya cosas interesantes que nosotros pasamos y no vemos y que justamente el artista que está en este ámbito subcultural pues lo puede hacer y lo puede mostrar de manera mucho más ampliada con un sentido mucho más artístico y cultural. Maestro, nosotros queremos agradecerle de verdad su tiempo. Usted ha sido maravilloso y además muy generoso con nosotros. Queremos agradecerle eso porque de verdad que hoy terminamos este tercer encuentro, este tercer componente educativo con la mente muchísimo más abierta. En nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría Departamental de Cultura, la Red de Monitores Culturales y Recreavalle, queremos agradecerle verdaderamente por su amable compañía. De igual manera queremos invitar a toda nuestra audiencia para el día de mañana, donde vamos a tener un invitado de lujo y que además aprovechen el poco tiempo que nos queda para que se inscriban y puedan recibir el certificado de asistencia a esta importante charla del día de hoy. Mañana vamos a estar a partir de las 4 de la tarde nuevamente con un nuevo invitado y quiero de cierta manera queremos de cierta manera agradecerle maestro Niño Bernal por su tiempo y que nos regale una voz de aliento porque sabemos que muchas personas están esperando esa voz que nos diga no se preocupen que del arte, de la cultura el virus no va a poder contra nosotros. Bueno, primero también agradecer mucho a ti, Marcos, y a toda la audiencia y a los que hicieron posible esta conexión. Y la voz de aliento que yo le daría a todos los creadores, tanto de las subculturas, los artesanos, los artistas, es que en este mundo hay posibilidades creativas. La creatividad nunca se agota. La entropía creativa es una opción de energía y con esa entropía creativa es que podemos salir adelante en estos momentos difíciles.
hay que arriesgarnos, hay que entender los temas de emergencia, incertidumbre y como yo lo coloco siempre en mi ámbito académico, hay que usar un buen conocimiento para poder hacer uso de esto. El buen conocimiento pues no está cerrado, está muy abierto y es un sistema abierto. Lo que pasa es que tenemos miedo de asumirlo, pero a mí me parece que sí tenemos opciones creativas de llegar a eso. Y esa sería como la voz de aliento y llamado que les hago para que tengamos todos la esperanza de salir adelante en esta pandemia. Muchísimas gracias. Mañana tenemos a un fan suyo, a una persona que habla muy bien de usted, lo quiere mucho. Mañana tendremos a partir de las 4 de la tarde al maestro Fernando Vicario Leal, es profesor de diversos cursos de gestión cultural en América y en España y ha sido secretario ejecutivo de la Red Académica de Valor Compartido y que en la actualidad trabaja en la OEI como asesor para los programas de Economía Naranja y dirige la empresa de consultores culturales con sede en la ciudad de Bogotá. Con él vamos a compartir mañana. Queremos agradecerle nuevamente, no nos cansamos de darle las gracias a usted, maestro Raúl Niño Bernal, por su compañía. En la red de monitores culturales del Valle del Cauca hemos entendido que nuestros artistas y gestores culturales requieren orientar su oferta al actual contexto, de forma que al superar la época de aislamiento no mueran los procesos y la demanda encuentre cómo vivir una experiencia cultural en la virtualidad y mucho más allá. Así que nos vemos mañana para continuar tejiendo una red de apoyo creativo para nuestros artistas y que el arte del Valle del Cauca, como esa llama que tenemos ahí, no se apague. Exacto. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos una feliz tarde. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Hasta Muchas pronto. gracias. Bueno.